Ya, ok. Entonces vamos a partir. eh, Vamos a colocar aquí un pequeño resumen de la unidad 4. Bueno, esta unidad básicamente trata sobre todo lo que es procesos de compresión y expansión de gases ideales. Nos entrega las ecuaciones para que nosotros podamos evaluar el cambio de un estado a otro de un gas ideal. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos lo que es un gas ideal, pero no sabemos mencionar. Un gas ideal se va a definir como el límite de un gas real cuando el volumen es infinito y la presión tiende a cero. Y eso lo definimos como gas ideal. ¿Sí? Y acuérdense que el gas ideal también lo vamos a considerar siempre y cuando la presión sea menor o igual a 5 bar. Entonces, teniendo eso, se cumple la ecuación que nosotros hemos utilizado todo este rato, que es presión por volumen es igual a RT. ¿Ok? Y también, algo muy importante, se verifica que la energía interna de un gas ideal es solo función de la temperatura. Así también la entalpía, solo función de la temperatura. ¿Por qué coloco esto? Porque a diferencia de los gas de las cosas reales, voy a colocarlo acá, la entalpía de un gas real es función de la temperatura, pero también es función del volumen. Y la entalpía de un gas real es función de la temperatura y de la presión. ¿Ok? Entonces nosotros de principio solamente vamos a estar trabajando con esta parte. Todo lo que son gases ideales. La parte del comportamiento un poco más real de los gases la vamos a dejar para ya materia, es materia del segundo certamen. Ahí ya nosotros empezamos a evaluar más condiciones, ¿cierto?, para poder acercarnos más al comportamiento real de los gases. Ok, luego tenemos lo que ustedes ya saben, capacidad calorífica. Más que demostrar la ecuación y todo lo que pasa, lo que nos importa es saber la relación entre la capacidad Espera, calorífica. Gerardo, ¿Sí? ¿el signo distinto a qué se refiere? Esta parte que está acá, que está encerrada que está destacada con verde, Sí. corresponde al comportamiento ideal. Ah, ya, Y la otra parte corresponde al comportamiento real. ya. ¿Cachai? Pero por eso le digo, pues esta primera parte vamos a trabajar con todo en condición ideal, así que por el momento nos despreocupamos de la parte roja. ¿Ya? Bueno, entonces continuamos con la capacidad calorífica y lo que nos importa es conocer la relación, es decir, la capacidad calorífica volumen constante de un gas ideal más la constante universal de gases ideales es igual a la capacidad calorífica a presión constante. ¿Ya? Esto es siempre y cuando CB y CP sean constantes. ¿Ya? Entonces, conociendo estos dos valores, conociendo estas relaciones, yo de hecho, bueno, les señalé lo que es la energía interna y la entalpía porque podemos definir en función también de las capacidades caloríficas la siguiente relación, que la vamos a escribir acá. El cambio de la energía interna de un gas ideal se puede expresar como CD, obviamente de un gas ideal, por delta T. ¿Ya? Ahora, como les dije la otra vez, este CD es una función de T. Si solo si CD es constante, es decir, no depende de la temperatura, entonces se evalúa como CD
por delta T. ¿Ya? Eso ustedes ya lo saben, porque el valor es simplemente la integral. Pero esta es la forma más general de poder expresarlo y es una de las cosas que vamos a ver hoy día en uno de los ejercicios. Entonces después tenemos el delta H de gas ideal, el cambio de la entalpía, que es Cp del gas ideal por delta T. Nuevamente, si solo si Cp es constante, entonces se evalúa como Cp por delta T. ¿Ya? Aquí es importante que reconozcan que estas son ecuaciones como las fundamentales, las que definen la energía interna y cambio la entalpía de cambio la entalpía de un gas. No es necesario que uno diga, el proceso es porque tiene un CD, como decir a volumen constante, entonces si tiene volumen constante yo solo puedo usar esa ecuación. No, esto es general. Siempre que, por ejemplo, si nos piden evaluar la energía interna, ya sabemos la ecuación. Eso es. Ahora, algo importante que tenemos que señalar. Vamos a hacer una observación. En el análisis de procesos está centrado principalmente en con los cambios que experimenta la energía del sistema. Ya. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de cambios, estamos considerando el estado inicial y el estado final. Ya, por eso el interés principalmente es conocer no lo que le pasó entre medio, sino cuál es su condición final y su condición inicial. Por eso hemos hecho hincapié, por ejemplo, en esto, en la entalpía, en la energía interna como funciones de estado, que solo dependen del punto final e inicial. Ya, por eso es lo que principalmente nosotros evaluamos. Pero hay algo importante. Aquí yo lo voy a colocar. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué quiere decir cuando no? Cuando no estamos interesados en conocer el cambio, sino que queremos conocer el estado inicial o el estado final. Entonces aquí colocamos, se necesitan establecer valores Era absolutos. Gerardo, ¿esa Sí, observación a qué se refería? es que es una observación que yo les voy a hacer porque les tengo que mencionar esto. Ahora, ahora precisamente no lo vamos a usar, pero después cuando pasemos a balance de energía en sistema abierto, lo vamos a considerar. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando no queremos conocer el cambio, sino que queremos conocer un valor puntual? Se necesitan establecer valores absolutos. A ver, si se necesita establecer valores absolutos, se recurre a apropiados estados de referencia. ¿Ya? Ya. ¿Por qué le hago hincapié en esto? Porque si es que tal vez logra entrar la materia que al menos históricamente entra para el certamen 1, una de las preguntas más difíciles que siempre han sido en este certamen es la pregunta del balance del sistema abierto. Porque la pregunta en sí, muchas veces, al menos lo que yo he visto con la profe Tania, es que lleva acumulación. Y ustedes saben que cuando hay algo que se acumula, eh, la ecuación en sí se vuelve un poco más complicada. Y esto es lo que pasa. Necesitamos acudir a estados de referencia. Entonces, ¿cuál va a ser ese estado de referencia? Colocamos CATR, temperatura de referencia,
al que se verifica que si yo evalúo la entalpía en esa temperatura va a ser igual a 0. Es decir, por ejemplo, yo quiero conocer solo la entalpía 1, la entalpía del estado inicial. No me interesa conocer el cambio H2 menos H1. Eso no me interesa. Entonces, para yo conocer ese valor, voy a necesitar una temperatura de referencia, cosa de que haya una parte de esto que se me haga hacer. ¿Ya? Por ahora no nos vamos a complicar el tema, pero como les dije, yo les quiero mencionar porque esto va a pasar, y de hecho vamos a hacer ejercicios con acumulaciones en los que vamos a necesitar evaluar esta temperatura, tal que la entalpía sea, en esa condición sea igual a 0. Otra cosa que es respecto al trabajo. Gerardo, al lado de principalmente, cuando pones la observación que sale, El interés. al lado de principalmente. Está centrado. Ah, ya. Ya. Bueno, entonces, yendo al trabajo ahora, esto es algo que, bueno, nosotros ya sabemos, pero para que no se nos olvide, el trabajo de un proceso irreversible de compresión mayor que el trabajo reversible de un proceso de compresión. ¿Sí? Si nosotros analizamos un proceso de compresión, el trabajo irreversible es siempre mayor que el trabajo irreversible es mayor que el trabajo reversible. Y por otra parte, el trabajo irreversible de expansión es menor que el trabajo reversible de expansión. ¿Ya? Para que lo tengamos en consideración. Ahora vamos a pasar a definir uno de los procesos con los cuales vamos a trabajar. Procesos, Gerardo, ¿sí? que no entendí lo de lo que anotaste en la parte del trabajo. Ya. No, mira, lo que pasa es que, bueno, a ver, te lo voy a explicar. Ustedes ya conocen el diagrama presión-volumen, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Yo, por ejemplo, tengo un estado acá y llego a esta parrilla. Imagínense que el proceso es así. Entonces, como aumenta el volumen, significa que hay un trabajo de expansión, ¿cierto? Entonces, el trabajo es todo lo que está representado por la integral bajo la curva. Y esto que está en verde es trabajo reversible de expansión. ¿Por qué reversible? Porque el proceso que ustedes ven acá es un proceso que se da de forma reversible. ¿Ya? No hay discontinuidades en el proceso. Me refiero, por ejemplo, a la curvita. Si se diera el caso de que fuera un proceso irreversible, ocurre que la expansión no va a ocurrir de esta forma, sino que va a ocurrir de esta manera. Hasta acá. ¿No? Entonces, esto va a ser, lo que está acá abajo es el trabajo irreversible, pero esta vez de expansión. ¿Ya? Porque como el gas el gas se expande de forma tan abrupta, la única presión que a nosotros nos va a importar va a ser la presión que ejercen los alrededores. ¿Sí? Por eso el trabajo irreversible de expansión es menor que el trabajo reversible de expansión. Y bueno, lo mismo va a ocurrir, pero en sentido contrario. ¿Ya? Ya, muchas ¿Entendido? gracias. ¿Sí?
Ya vale. Entonces, ahora vamos a hablar con los procesos, vamos a tratar con los procesos adiabáticos. El proceso adiabático considera tres cosas: fluido, el fluido en estudio, es un gas ideal, el proceso es reversible y que además el sistema perfectamente aislado, de modo que no hay transferencia de calor, ¿ya? Entonces, nosotros definimos el gamma de gas ideal como el cociente entre Cp y Cv. Entonces tenemos las siguientes relaciones, que seguramente ya las hicimos. P2 sobre P1 es igual a volumen 2 sobre volumen 1. Voy a omitir el superíndice de gas ideal ya, porque no como tener que escribir la barra. 1 menos gas de gas ideal, que no se nota. Y esto también es igual a 2 sobre P1 de gamma menos 1 sobre P. ¿Ya? Esta es una ecuación. Todas estas expresiones se derivan haciendo distintos arreglos de la ecuación de estado de los gases ideales, ¿ya? Estas son expresiones que a nosotros nos sirven, ¿sí? Esa es una ecuación, y otra ecuación que podemos también establecer es la siguiente. Espera, Gerardo, ¿Sí? ¿no estaría partido en ese símbolo de nuevo? ¿En la primera? ¿O nada que ver? ¿Qué cosa? No, no. Ah, no, 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 no. Era con las expresiones, nada, nada. Ah, ya, ya. Bueno, se cumple esto. Esa es otra expresión que se cumple, ¿ya? Cuando nosotros nos viene un gamma, generalmente vamos a estar hablando de procesos adiabáticos. Cuando los CP y los CB son constantes, generalmente el gamma adiabático es igual a 1,4, ¿ya? Es como un valor siempre referencial para considerar lo que es un proceso adiabático. Ya. Entonces, también se va a verificar lo siguiente. Gerardo, ¿puedes subir un poquito? Ya, estamos. Vamos a ver cómo se va a evaluar el trabajo. Ya. ¿Puedo bajar? Sí, sí. Ya, vale. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el trabajo. Como dijimos que el proceso es reversible, vamos a decir trabajo de compresión expansión. Se va a escribir de la siguiente manera: R1 menos gamma de P1, o puede ser igual a menos presión 2 volumen 2 menos presión 1 volumen 1 dividido en 1 menos gamma. ¿Ya? Esa es una expresión para evaluar el trabajo reversible considerando un proceso adiabático. De compresión expansión. Y se introduce un nuevo concepto. Me acuerdo que lo vimos en la primera ayudantía, que es el trabajo de eje. Lo voy a escribir aquí. Trabajo de eje. ¿Ya? O en algunos libros también se le conoce como trabajo de eje. ¿Y cuál es ese trabajo? El trabajo que va a tener generalmente una hélice cuando gira. Por ejemplo, cuando revuelve las cosas, trata de homogeneizar el sistema,
el trabajo de eje es el que nos entrega como bien dice, un eje. Nosotros lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con turbinas, compresores, con bombas. Yo me imagino que ya al menos en mecánica de fluido le han escuchado hablar de compresores, bombas, tal vez no han visto profundizar en eso, pero lo que importa aquí es que hay un mecanismo, un eje que entrega trabajo al sistema. Y eso se evalúa de la siguiente manera. Uno, o menos 2 menos 3. ¿Ya? Esas son dos expresiones análogas para poder, homólogas más bien, para poder evaluar el trabajo de eje. ¿Alguna pregunta? No. Entonces vamos a notar también otra cosa aquí. Y el proceso se describe como isoentrópico. El proceso se define como esta palabra. Proceso isoentrópico. Esto quiere decir que cumple lo siguiente. Es un proceso adiabático y es un proceso reversible. ¿Ya? Y el proceso isoentrópico se define... Espera, Gerardo, ¿toda la otra fórmula era para un proceso isotrópico? Sí, para un proceso isoentrópico. ¿Y eso qué significaría? ¿Que es adiabático y qué más? Y que es reversible. Tiene que cumplir, para que un proceso sea isoentrópico, tiene que cumplir No, pero el anterior, anterior. la anterior es fórmula. Esta, sí. Todas estas fórmulas son para procesos isentrópicos. ¿Y eso significaría adiabático y algo más? Sí, mira, aquí ahora te lo voy a explicar. Calma así. Ya. Ya, como le estaba diciendo entonces, un proceso isentrópico se va a definir como un proceso adiabático y un proceso reversible. Tiene que cumplir estas dos condiciones para considerarse isentrópico. Ahora nosotros no sabemos muy bien a qué se refiere como isentrópico, pero significa que la entropía del estado final va a ser igual a la entropía del estado inicial, ¿ya? Y es ese entropía. Ahora nosotros no hemos estudiado lo que es entropía, pero cuando después empecemos a ver un poco los ciclos termodinámicos y todo lo que es, ya vamos el hecho de que las entropías sean iguales nos va a ayudar a, ¿ya? Por eso, como las entropías son iguales, que tienen que ver un poco como con el desorden del sistema, si yo, por ejemplo, someto, no sé, imagínense usted, yo someto a un proceso de expansión, yo expando, no sé, un cierto cilindro pistón, y yo digo que el proceso es isoentrópico, significa que el orden de las moléculas, imagínense al inicio el mismo orden del final, ¿ya? Por eso acá abajo está anotado que el proceso se define como ideal, porque en la realidad, evidentemente, si hay un proceso, las moléculas no están en el mismo orden que estaban al principio, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve este concepto? Y lo voy a dejar acá. Se define en la eficiencia isentrópica de expansión. Esto lo vamos a usar en las turbinas. No, la eficiencia, que se escribe con la letra eta, expansión, o que a veces la escribimos así como la eficiencia de la turbina, como el trabajo de eje. Trabajo de real sobre el trabajo de eje ideal. ¿Alguien escribió derecho? Por lo que veo, dice Desi que no lo vieron en clase.
Ya. Lo que pasa es que yo tengo anotado esto porque yo tengo unos resúmenes y tengo entendido que sale en la unidad. Por eso lo estoy haciendo. Ya, pero si no, no se preocupen, porque de todas maneras la profe se lo va a explicar. No es difícil. Tal vez quizás es un poco mejor de que puedan entenderlo desde el principio, cosa de que cuando llegue la clase y la profe se lo explique, ustedes lo puedan entender más fácil. Pero creo que es solo lo último. ¿Solo lo último? Sí. Ya bueno. Esto, ya, pero yo voy a dejar anotadas las ecuaciones para que no se nos... para poder concluir con esta parte. Y bueno, como les decía entonces, hay eficiencia, hay un trabajo de eje real sobre un trabajo de eje ideal. Tienen que considerar esto, que no estamos hablando de trabajo en base a masa o mol, sino como potencia, en base al tiempo. Acuérdense que la unidad del trabajo es energía, que es joule. Y si el joule yo lo divido por tiempo, tengo potencia. Entonces la potencia real sobre la potencia ideal. Y aquí se cumple entonces que el trabajo de eje real es menor que el trabajo de eje ideal. Ya, y por último aquí tenemos la otra eficiencia. Eficiencia de compresión. Y que esta va a estar dada en compresores y bombas. ¿Dónde va a pasar entonces lo contrario? Que puede ser de bombas o compresores, donde el trabajo de eje ideal, trabajo de eje real. Y aquí entonces el trabajo de eje real es mayor que el trabajo de eje ideal. ¿Ya? Bueno, y por último, que esto sí estoy seguro que lo vieron. Pero, procesos politrópicos. Espera, ¿a qué se refiere con eficiencia B, C? De bombas o compresores. Aquí Ya. compresores o bombas. ¿Ya? Ya, y lo último entonces, procesos politrópicos. Aquí ocurre cuando compresión o expansión de un gas ideal sin una restricción particular de trayectoria, excepto que sea reversible. ¿Ya? Entonces, cuando dice que no hay una restricción particular, se refiere a que el proceso no es a volumen constante, no es a presión constante o no es a temperatura constante. O por último, no es adiabático. Adiabático es que el calor igual a cero. ¿Ya? Cuando no cumple ninguna de estas cosas. Eso es un proceso politrópico. Entonces, hay una ecuación que a nosotros nos permite definir que es la derivada del logaritmo natural de T sobre la derivada del logaritmo natural del volumen molar es igual a menos n. Esa menos n es una pendiente constante y negativa. ¿Alguna vez ustedes han linealizado alguna función? Creo que en balance se supone que debieron haber visto al menos cómo se linealizan las cosas. Ya, la linealización es una forma de poder nosotros ir relacionando nuestros valores si no tenemos una función en particular. Lo típico que nosotros hacemos por ejemplo, en el laboratorio, no sé, de física o los labs que han tenido, es que cuando ustedes tienen una serie de valores que ustedes han medido, aplican líneas de tendencia.
¿cierto? Ya, esa es la forma más rápida, porque el sistema por sí da un valor, pero la linealización es como una forma, ¿cómo decirlo? Es una forma en la que uno puede así como manualmente, paso a pasito, ir descubriendo cómo se relacionan las variables. Y la relación de esas variables está en este caso va a ser n. Nosotros vamos a tener un set de datos que pueden estar graficados o nos pueden entregar como valores así como puntos en un gráfico, y mediante esta relación la derivada del logaritmo de p sobre la derivada del logaritmo natural del volumen, encontramos la relación que nosotros necesitamos para determinar el tipo de fenómeno que está ocurriendo, el tipo de proceso. Acuérdense que la derivada nosotros la aproximamos a un delta. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta aquí, como es un delta, es decir, una diferencia de presiones, por ejemplo, yo quiero medir presión 2 menos presión 1 como un delta, ¿cierto? Como es un delta de presión sobre un delta de volumen, Sn representa una pendiente. Por eso está anotado ahí una pendiente. ¿Ya? Bueno, para los procesos politrópicos entonces tenemos las siguientes expresiones que ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo que para los procesos adiabáticos. Solo que cambiamos n por gamma. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proceso politrópico, es como la descripción más general de un proceso si es que nosotros no sabemos de principio cuál es el proceso que sufrió nuestro gas. También tenemos la ecuación de lo que relaciona la temperatura, volumen, la presión. ¿Sí? Entonces, si dan cuenta, vamos entonces de nuevo, volvemos un poquito atrás a las ecuaciones que nosotros definimos acá en procesos adiabáticos son las mismas, solo cambiamos el gamma por el gamma por el. Y como pasa eso entonces, aquí lo voy a dejar anotado, para evaluar el trabajo de compresión expansión o trabajo de eje, también cambiar gamma por T, ¿ya? Ahora, tenemos consideraciones, pero nosotros tenemos que tener, o sea, ¿qué valores puede tomar él? Así que vamos a conectar. Parámetro. Y valor. Ya, entonces, si el proceso es isobárico, significa que nuestro parámetro es la presión, ¿cierto? Porque se mantiene la presión constante. El valor de n va a ser cero. Si el proceso es isotérmico, es decir, se va a mantener constante la temperatura, el valor de n va a ser igual a 1. Si el proceso es adiabático, el parámetro va a ser la entropía, que bueno, como usted le dije antes, no lo vemos aún, pero es el parámetro que se evalúa cuando el proceso es adiabático. Y el valor de n va a ser igual a gamma, que como les dije generalmente es 1,4. Y si el proceso es isométrico, voy a colocar acá otra porque son sinónimos, isocórico, el parámetro es el volumen y el valor de nuestra pendiente va a ser infinito, ¿ya? Yo sé que ahora esto es como un poco ambiguo porque no lo vemos en un ejercicio, pero vamos a hacer ahora un ejercicio donde necesitamos encontrar este valor y ahí van a entender bien a qué nos estamos refiriendo. Gerardo, todo esto es de la unidad 4, ¿cierto? Sí, todo esto de la unidad 4. Ah, ya. ¿Tienen alguna pregunta? No, pero ¿podríais subir un poquito para poder ver algo que no alcancé a notar? Ya. Ahí.
Un poquito más. Ahí. Sí, gracias. Bueno, entonces como les dije, la ayudantía está está en el aula. Vamos a partir con el ejercicio 4.4, que es el que más me interesa que entendamos, que el ejercicio 4.3 igual es como relativamente sencillo, no es la gran cosa, ¿ya? Además quizás les pueda servir un poco para el taller. Vi un par de ejercicios y caché igual que está como, tiene harta información, así que para que les pueda servir. Ya. Entonces, voy a colocar aquí. El problema. Vamos a leer. ¿El 4.4? Sí, el 4.4 vamos a partir primero con eso. Dice, un sistema cilindro-pistón cilindro-pistón contiene betamol de un gas ideal en su interior. Este se somete a un proceso cíclico reversible de 4 etapas descrito en la figura. Establezca y enuncie con precisión las hipótesis y o simplificaciones que considere convenientes de acuerdo con las condiciones del sistema y o proceso descrito. Y determine lo siguiente. La temperatura en cada punto identifique las condiciones del proceso, es decir, isotérmico, isométrico, etcétera, para cada una de las etapas del ciclo y justifique cada una de sus respuestas. También calcular el trabajo de compresión-expansión realizado o recibido por el gas del estado 2 al estado 3 en kJ por mol y el cambio de la entalpía también en kJ por mol. Y por último, determinar una expresión para calcular el trabajo del ciclo. Utilice toda la información disponible, es decir, sea lo más específico posible. Nos dan como dato, si tengo aquí, si ustedes se dan cuenta, miren esto. ¿Se dan cuenta de esa belleza que hay ahí? Es un CP que no es constante, es un CP que varía con la temperatura. Y la gracia de que esté dividido en R, si ustedes se dan cuenta aquí está dividido en R, es que el valor que estos numeritos que están acá son adimensionales. Por lo tanto, si yo el R lo paso para acá, el CP va a tomar el valor que tenga el R, y que obviamente va a depender del sistema de unidad en el que estemos trabajando. Como nosotros ahora aquí nos dicen que el R está en Joule por mol Kelvin, entonces nuestro CP va a estar en Joule por mol Kelvin. Bueno, Joule por mol. No, Joule por mol Kelvin. Sí, ahí. ¿Ya? Porque el cociente entre CP dividido en R es adimensional. No sé qué hice. Entonces, aquí está el grafiquito, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí tenemos un ciclo, está determinado de 4 etapas, 1, 2, 3 y 4. Y la primera parte nos pide determinar las temperaturas en cada punto e identificar las condiciones del proceso. ¿Por qué las temperaturas? Porque el diagrama es presión-volumen, entonces nosotros podemos obtener al tiro la presión y el volumen. Por lo tanto, nos piden las temperaturas y además cómo son los procesos. Entonces vamos a partir. Primero. Bueno, vamos a suponer, obviamente, que estamos trabajando con un gas ideal. Vamos a suponer también que estamos trabajando con un sistema cerrado e inmóvil, esto para poder ocupar la primera ley. Y también vamos a suponer que el proceso es reversible. Entonces, la primera pregunta nos pide determinar las temperaturas. Aquí vamos a ver el gráfico P versus volumen. Podemos obtener, ¿qué podemos obtener? Vamos a anotar el estado. Sección junto con sus unidades. Aquí hay algo que importante que si ustedes se miran
miren el título del eje horizontal, se van a dar cuenta de que el volumen molar está amplificado por 10 a la 2. Eso significa que el valor que yo voy a leer va a ser, por ejemplo, aquí del estado 1 yo tengo 2, que el volumen es 2,5 del estado 1. Eso significa que B por 10 a la 2 es 2,5. Por lo tanto, el valor real tengo que dividirlo por 10 a la 2. ¿No? Que a veces puede ocurrir esa confusión. Entonces, vamos al estado 1, vamos al estado 2, el estado 3, el estado 4. Yo les voy a entregar al tiro los valores que yo leo. Ya, la idea es que igual ustedes, como pueden acceder al documento, vayan leyendo y comprobando que sí. En el estado 1 tenemos 1,1 bar y 2,5 metros cúbicos por minuto. En el estado 2 también tenemos 1,1, tenemos 4 y 4. Aquí tenemos 4,6, 1,6 y 0,5. Y también hay un valor de temperatura que nos entregan, que en el estado 1 dice 338, 330,8. Entonces, yo lo voy a anotar aquí, 330,8. Entonces, ¿cómo vamos a obtener las otras temperaturas? Por nuestra ecuación de localidad. La temperatura de la etapa I va a ser su presión por su volumen dividido en R. Entonces vamos a anotar aquí un ejemplo. E2, sabemos que presión 2 por volumen 2 dividido en R. Presión es 1,1, como está en bar lo pasamos a pascal, lo multiplicamos por 10 a la 5, y el volumen es 4,6, pero como les dije está amplificado ese volumen, por lo tanto tenemos que dividirlo por 10 a la 2 o multiplicarlo por 10 a la menos 2. Y esto dividido por la constante nos da que la temperatura 2 es 608,6. ¿Ya? Entonces yo voy a anotar al tiro ese valor acá. Entonces, esto era 330,8. La 608,1. Y de la misma manera se sacan los otros valores que yo voy a anotar al tiro. 169,8 y 336,8. Por lo tanto, este es el resultado que yo informo, porque me pedía las temperaturas de los otros estados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Nice. Nos piden entonces saber cómo son los procesos. Esta misma pregunta nos pide determinadas temperaturas y también cómo son los procesos entre cada estado. Como ustedes saben, aquí, ¿qué ocurre de 1 a 2 y de 3 a 4? Nosotros vamos a nuestra tablita y vemos que en este proceso las presiones son iguales. Por lo tanto, como P es constante, del proceso 1 al 2 y del proceso de 3 a 4 son procesos isobáticos, ¿ya? Porque se mantiene la presión constante. Eso sería entonces lo que nosotros vamos a informar. Ahora, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué dirían ustedes que ocurre desde 1 a 4 o de 3 a 2? ¿Qué proceso me dicen ustedes que es? ¿Isotérmico? ¿Por qué dices tú que podría ser isotérmico? ¿O Cristóbal también dice que es isotérmico? Es como bien uno ve una curva de esa manera, ¿cierto? Y dice al tiro, este proceso es isotérmico.
¿Por qué le hago harto hincapié en esta pregunta? Ah, pero es que Porque en todo caso las temperaturas no son iguales. ya, esa es una forma de nosotros poder comprobar si el proceso es o no isotérmico. Si nosotros, por ejemplo, llegamos y decimos, no, esta cuestión es isotérmica, si no lo comprobamos antes, estaríamos mal, ¿ya? Nuevamente le insisto, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque este problema fue cuando yo di termo 1 y muchos nos equivocamos en asumir de una que los procesos eran isotérmicos y no lo comprobamos. Y como ustedes saben, la cuestión está mal, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros antes de asumir algo, si no tenemos información, tenemos que comprobarlo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer una siguiente pregunta. ¿Es la temperatura 4 parecida a la temperatura 1? Si ustedes se dan cuenta, entre este valor y este valor, voy a dejar anotado así, son casi iguales. Vamos a dejar anotado así como con una pregunta. Solo hay 6 grados de diferencia. Podría ser un error de aproximación, ¿cierto? Porque nosotros ocupamos igual valores bien aproximados, entonces por eso pudo haber un problema. Pero ¿cómo podemos determinarlo? Entonces dice, ¿es la temperatura 4 cercana o igual a la temperatura 5? Eso quiere decir, ¿es un proceso isotérmico? Esa pregunta no es así. Entonces vamos a anotar aquí la tablita, etapa, logaritmo natural de la presión y logaritmo natural del volumen. Y aquí es donde viene a entrar el famoso n del que estuvimos hablando de. Si nosotros consideramos la etapa 4 y la etapa 1, si vamos entonces nosotros a nuestra tablita, el proceso ocurre hacia su derecha. 1, 2, sube 3, 4 y de 4 nuevamente pasa 1. Como es un proceso cíclico, entonces el gas viene de la etapa 4 y llega a la etapa 1. Por lo tanto, ahora yo calculo el logaritmo natural de la presión de la etapa 4. Es decir, el logaritmo natural de la presión de la etapa 4 es 4. Aquí yo le señalé la unidad de las que tiene que estar en bar, en metros cúbicos por mol, ¿ya? Si la presión no está en bar, por ejemplo, llega a estar en pascales, usted tiene que basar la bar, porque si no, no le va a servir, ¿ya? Entonces, el logaritmo natural de la presión de la etapa 4, yo tengo 1,386. Y de la etapa 1, 0,095. Del volumen, menos 4,962. Y del volumen de la etapa 1, 3,689. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Vamos a tomar los valores que tenemos acá y vamos a aplicar la famosa derivada. Derivada del logaritmo natural del volumen, ¿no? Y eso nosotros sabemos que tiene que ser igual a menos t. Nosotros aproximamos los valores, ¿cierto? Nuevamente sabemos que estas derivadas son deltas, ¿ya? Entonces, sería etapa final menos inicial, sería 1 menos etapa 1 menos etapa 4. Arriba va la presión y abajo el volumen. 0,095, 1,386 dividido en menos 3,689 más 4,962. Y este valor nos da menos 1,01. ¿Es eso igual a 1? No. O sea, omitan el símbolo, porque se cancela. Ya, si toda Vega dice que sí y el compañero que respondió por vos dice que no. Obviamente, si nosotros comparamos por decimales, esto es distinto de 1. Pero, como no hay un número acá, por ejemplo, un número mayor a 5,
este valor, si lo aproximamos, es 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a la tablita donde yo les coloqué el valor que podía tomar n, cuando n es igual a 1, el proceso es isotérmico. ¿Ya? Por lo tanto, voy a escribir acá. Ya que n, el n del proceso 4 al proceso 1 es igual a 1, entonces 4 a 1 es isotérmico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo esto de la aproximación? Porque la idea tampoco como que se hagan muchos atados. Si usa 1b un 1,01, no sé por qué ya, pero 1b un 1,01 y dice, no, esa cosa es diferente de 1, no es un 1 exacto. Generalmente estos valores no le van a dar los valores así exactos. Por ejemplo, si le dieron, no sé, 0,09, eso lo aproximan a 0. ¿Sí? Porque incluso aunque sea 0,1, eso es 0. ¿Ya? No se hagan mucho atado con el tema de las aproximaciones. O sea, siempre aproximado. Sí, siempre aproximaciones. Es que no, es difícil querer un valor exacto, así que, Ah, ya. así que siempre aproxima. ¿Ya? Por lo tanto, entonces determinamos que el proceso 4 a 1 es isotérmico. Y nos falta determinar lo último. ¿Qué ocurre con el proceso 2 a 3? Si ustedes se dan cuenta, aquí también pareciera que es isotérmico, ¿cierto? Porque o sea, gráficamente la curva sube. Pero nosotros determinamos que las temperaturas en estos estados son distintas. El proceso 2 a 3, 608 y 769. Entonces, ahí ya nos da un indicio de que el proceso no es isotérmico. Pero tenemos que justificarlo, porque eso también es lo que nos pide el enunciado. Entonces, es el proceso 2 a 3. La única alternativa que nos queda es que sea adiabático. ¿Sí? ¿Es ese proceso? Nos queda que el proceso 2 a 3 sea adiabático, o la otra alternativa es que el proceso sea politrópico. Que acuérdense que el proceso politrópico no cumple ninguna de las otras los procesos como común. No se escucha ninguno. Entonces nuevamente hacemos la tabla, volumen natural del volumen. Entonces estamos analizando la etapa 2 y la etapa 3. Entonces nuevamente hacemos esta operación. A mí me dieron estos valores. 1,386 menos 4. ¿Ya? Ya, entonces hacemos nuevamente lo mismo. Ya, como sabemos que es el delta que tenemos que encontrar, delta P sobre delta B, escribimos 1,386 menos 0,095 menos 4,135 más 3,079, y eso nos da menos 1,22. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Como n es igual a 1,22, entonces el proceso de 2 a 3 es politrópico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando los valores que nosotros tenemos conocidos es cuando n es igual a 1, es igual a 1,4, es igual a 0 o es infinito. No cumple ninguna de estas condiciones, por lo tanto es politrópico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. ¿Podría moverte hacia la izquierda, por favor?
¿Sí? Gracias. Bien. Vamos entonces a la pregunta 2. Dice, determinar el trabajo de compresión-expansión realizado o recibido por el gas del estado 2 solo del estado 2 al estado 3 y el cambio en la entalpía en ese mismo proceso. Entonces, vamos a ir acá, como nosotros sabemos entonces que el proceso 2 a 3 ¿cierto? Ya lo determinamos recién. Entonces, el trabajo de compresión-expansión del proceso 2 al proceso 3 lo vamos a calcular de la siguiente manera. 3 por volumen 3 menos 2 por volumen 2 dividido en 1 menos n. ¿Ya? Acuérdense que creo que teníamos como dos formas de poder evaluarlo, pero dado los valores que ya tenemos, esta es la forma más rápida y sencilla de evaluar. Eso significa que menos la presión 3 era 4, como está en bar lo amplifico por 10 a la 5, volumen 3 es 1,6, y a la menos 2, presión 2 es 1,1 bar por 10 a la 5, pero va a ser los pascales, y el volumen 4,6 por 10 a la menos 2. 1 menos el valor de n que encontramos, que es 1,22. Gerardo, ¿Sí? ese trabajo es para todos los tipos, ¿cierto? No necesariamente para los politrópicos. ¿No para todos los tipos? Por ejemplo, si es adiabático, también sirve. O sea, sí, pues como les dije antes, que si el trabajo adiabático, ustedes cambian el n por el gamma. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo piensan un poquito más, chiquillos, y analizan el significado de n, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta por qué, por ejemplo, cuando también el trabajo es, cuando tenemos un proceso isentrópico, perdón, por ejemplo, cuando tenemos un proceso que es isométrico o isocórico, es decir, a volumen constante, si n es infinito, ustedes dicen algo dividido en infinito tiende a cero. Por eso el trabajo de compresión-expansión es igual a cero en un proceso isométrico o isocórico. Entonces igual tiene sentido esta ecuación, ¿ya? Y supongo que están ahí porque nadie me dice nada. Entonces este valor nos da en un 90,9, pero me pide en kilojoule. Entonces voy a escribirlo acá, trabajo 2 a 3, compresión-expansión, 6,09 kilojulios por mol. Entonces ese es el valor para el trabajo de compresión-expansión. ¿Sí? Ahora, tenemos que calcular la entalpía. Vamos a seguir aquí. Por esta parte. Por otra parte, sabemos que cambia la entalpía del proceso 2 al proceso 3. ¿Cuál era la ecuación que utilizamos para calcular el cambio de la entalpía? Bueno, era La integral. ¿Qué es? alguien que se ve el tate, sí. Así, sí, eso es lo que iba a decir también. Está ahí. Se ve por delta T. Y esto iría desde la temperatura 2 hasta la temperatura 3. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos un CP que varía con la temperatura para este caso. Hasta el momento siempre hemos trabajado con CP constante y lo podríamos sacar de la integral.
pero ahora no es el caso, entonces vamos a tener que simplemente integrar. Como les dije, el valor que está entregado en el, ¿cómo se llama? Aquí en el documento está, el CP está dividido por A. Por lo tanto, el CP que yo voy a ingresar acá, tengo que multiplicarlo por E. Eso significa lo siguiente. La integral de la temperatura 2 a la temperatura 3 de R por las constantes que son asociadas al CP. 70,7 por 10 menos 3 por T menos 22,208 por 10 a la menos 6 por T al cuadrado por delta T. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica entonces que yo resuelva esta integral? R es una constante, nosotros ya lo sabemos. Esto es 4,108 por T, ¿cierto? Si yo resuelvo la integral, evaluado entre 2 y entre 3. Más 70,567 por T al cuadrado medio, evaluado en T2 y entre 3. Menos 22,208 por 10 a la menos 6. 3 por T al cubo, T2 a T3. ¿Ya? Yo le voy a entregar el valor al tiro, el resultante, ¿ya? Pero ustedes saben evaluar las antiguidades, así que no es algo difícil. Gerardo, ¿nos pedían sacar la entalpía? Y la entalpía. Ah, ya. Y aquí acuérdense que R es Joule por 8,314 Joule mol Kelvin. Recuérdense que este R es el que le va a dar ¿cómo se llama? El valor a nuestra integral. Al CP, perdón. Eso es lo que le da el valor al CP. Esto nos da, voy a escribirlo acá, por lo tanto, delta H, el 2 a 3, nos va a dar 56,65. ¿No? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, entonces vamos a la última pregunta que nos da este ejercicio. Dice determinar. ¿Podríais subir un poquito, Gerardo? Ahí, sube un poquito. Un poquito más. Ahí. Ahí, perfecto. Ya, entonces vamos a la última pregunta que nos pide una expresión para calcular el trabajo del ciclo utilizando toda la información disponible. Nosotros ya conocemos cómo son los cambios de estado de nuestro gas. Por lo tanto, vamos a determinar una expresión para cada cambio y el trabajo total del ciclo entonces va a ser la sumatoria de todo eso, esa expresión. Ahora, el trabajo de 1 a 2, yo sé, ya habíamos determinado que del estado 1 al estado 2 ocurre un proceso isobárico. Por lo tanto, la presión se va a mantener constante. Puede ser presión 1 o presión 2, da lo mismo porque se mantiene constante. Volumen 2 menos volumen 2. ¿Ok? Y aquí anotamos entonces porque es un proceso isobárico. De 2 a 3. Habíamos determinado, ¿cierto?, que era un proceso politrópico, por lo tanto lo evaluamos como P3 de 3 menos
2, 2 por 1 menos n, que fue la ecuación que utilizamos delante para precisamente determinar este valor. Aquí colocamos politrópico. Luego, trabajo de 3 a 4. Tenemos nuevamente un proceso isobárico. Por lo tanto, presión 3, volumen final, menos volumen inicial. Tenemos proceso isobárico. Y por último, del trabajo del estado 4 al estado 1, tenemos un proceso isotérmico. Y siempre los procesos isotérmicos se evalúan de la siguiente forma. Como R por T por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ya? Y esto queda para ¿Cómo es la fórmula? Menos R por T, ¿y ese qué número es? de T4. Ah, ya. T4, T1. Porque bueno, así como el proceso isotérmico, esa temperatura es constante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestras 4 expresiones para poder determinar el trabajo en cada proceso y el trabajo del ciclo. No estoy así listo. El trabajo del ciclo va a ser la suma de cada trabajo. ¿Ya? ¿Una pregunta? Todo claro. Maravilloso. Entonces, bueno, no creo que alcancemos a terminar el ejercicio, pero como les dije, es súper papa. Es easy peasy. Lo vamos a leer para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Dice, un cilindro contiene oxígeno. Cuando sea grande quiero ser corto. Ya. Un cilindro contiene oxígeno a una presión de 2 atmósferas y 300 Kelvin. El volumen es de 4 litros y supongo que el oxígeno se puede tratar como un gas ideal y que se somete a los siguientes procesos. Ahí sale cómo son los procesos del estado 1, estado 2, estado 3, bla, bla, bla. Se solicita. Muestra el proceso completo sufrido por el gas en un diagrama presión-volumen, dando los valores numéricos de presión, volumen y temperatura en cada estado. Y ellos completar la tabla, en el fondo, es hacer lo mismo que nosotros hicimos. Pero con la diferencia de que ahora el proceso lo tenemos que dibujar en un diagrama presión-volumen. Que en el fondo es este mismo diagrama, presión-volumen, y ustedes, mediante los procesos que ustedes se les describen ahí, tienen que ir dibujando cómo va a quedar el proceso que sufre el gas. Luego dice, en cada etapa del ciclo calcule el calor absorbido, el trabajo y el cambio de la energía interna, completando la tabla. ¿Ya? Lo mismo. Yo reconozco cómo es el proceso, no sé, el proceso de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, y ahí tengo cómo evaluar el trabajo, cómo considerar el calor y cómo considerar la energía interna. Acuérdense que todo se relaciona por la primera ley. Y por último, calculo el trabajo neto efectuado por el O2. Eso evidentemente lo calculan, ya que si rellenaron esta tablita aquí con los valores, solamente suman todo y acá abajo en el ciclo tienen. En el fondo es lo mismo que hicimos acá. Es como encontrar la expresión para cada proceso y después sumar. ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Easy peasy? Gerardo, pero en el ejercicio 4.4, ¿cuál? O sea, no entendí bien la fórmula del isotérmico. O sea, ¿se la puedes poner? Silencio incómodo. Ya, espérame. O sea, es menos R por la temperatura, por el logaritmo. Yo te lo explico. Tenemos que el trabajo de compresión expansión es menos la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿cierto? Cuando el proceso Sí. dice, No, sí, dale.
proceso isotérmico, yo tengo lo siguiente: presión nRT dividido en V, o como lo usamos ahora, RT partido en volumen molar. ¿Ya? Entonces lo que se hace aquí es hacer un proceso con un cambio de variable. ¿Ya? Como R y T son constantes, salen de la integral menos RT, se te queda la integral de dV en V. Ahí es donde sale el famoso logaritmo natural. El logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. ¿Sí? Dale, perfecto. Ya, vale. Siempre con el proceso isotérmico se hace este cambio de variable. ¿Ya? Así que no. Gerardo, ¿Sí? ¿podrías devolverte a la parte de procesos politrópicos? ¿Sí? Ahí está. Ah, no, no está. Acá. Es mucho más abajo. Este era, ¿no? Pero cuando terminamos el N o el trabajo. Cuando lo definimos. Ah, acá, pues. Proceso 2 a 3, estamos preguntando si es didáctico. ¿Cachai? No, es que quiero copiar lo que tú pusiste cuando definimos procesos politrópicos. El resumen. Ya, ya. Sí, Aquí está, ¿no? Sí, ahí, gracias. ya. Tengo una pregunta. Sí, dime. Si en un ejercicio, mientras no me digan lo contrario, yo puedo hacer los supuestos que yo quiera. O sea, obviamente supuestos coherentes. Pues. Claro, pero Claro, mientras por no me digan lo eso contrario, yo puedo decir que el sistema es cerrado o que no tiene movimiento y sí, pues, todos esos supuestos, ¿verdad? sí, sí. De hecho, o sea, casi siempre son como los mismos supuestos con los que uno tiene que partir planteando el ejercicio. ¿Ya? Como, pues, son como clásicos, no es como mucha la variedad. ¿Ya? Ya. Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a dejar por mientras de grabar. Bueno, como les dije, el ejercicio, el 3 queda para ustedes, no es difícil. Si tienen cualquier duda, pregunta, me escriben nomás a correo, WhatsApp, como quieran. En presencial había que aprenderse todas esas fórmulas. Sí, no, mentira. Lo bueno de este ramo, de termo 1 y termo 2, cuando pasen a termo 2, y sí que lo hace la profe Tania la mía, es que dada la infinita cantidad ¿cómo se llama?, de ecuaciones que nosotros vemos, no es necesario que se las aprenda. Pero obviamente no está de más que ustedes sepan por qué la están usando, o porque hay un formulario que la profe adjunta siempre en los certámenes, en donde están todas las ecuaciones de esta rama, entonces ustedes tienen que saber a cuál ecuación van a dirigirse. ¿Ya? Aprovechando este momento que no estamos haciendo nada, ¿podríais subir un poquito más? Que no, hay una parte que no sé si anoté o le tomé foto. Ya, espera, el compañero que está anotando esto Sí, ya, sí. ya, voy a dejar de grabar entonces.